¿Ya? Hola, buenos días a todos. Me llamo Elena Fortes, soy arquitecta y vengo de un estudio de Ingeniería y Arquitectura, Ética Arquitectura, en el que nos dedicamos principalmente a la construcción y a la rehabilitación de edificios de consumo casi nulo. Vengo a hablaros del impulso a la rehabilitación energética desde el punto de vista normativo, sobre todo después de la entrada en vigor del nuevo Real Decreto 732/2019 por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación. Como todos sabréis, la Directiva del 2010/31 del Parlamento Europeo instó a los Estados miembros a implementar las normativas para empezar a construir edificios de consumo casi nulo. ¿Qué es un edificio de consumo casi nulo? Bueno, pues es un edificio que para su funcionamiento necesita de por sí muy poca energía y esta energía, la poca que necesita para poder funcionar, se tiene que suplir en su mayor parte o en lo mínimo, bueno, lo mínimo no, en todo lo que se pueda con fuentes de energía renovables. Instó o obligó a los Estados miembros a que antes del 31 de diciembre del año 2020 se implementaran las normativas constructivas para poder empezar a diseñar estos edificios de consumo casi nulo. Y a raíz de esto es cuando surge la modificación que todos sabremos, que prácticamente entra en vigor hace un año, que modifica el documento básico principalmente de ahorro de energía mediante el Real Decreto 732. Uno de los puntos más interesantes de este Real Decreto es que por primera vez trata el edificio como un organismo. Es decir, este documento básico de ahorro de energía, que está contemplado, como sabéis, por seis documentos básicos, la H0, la H1, la H2, la H3, la H4 y la H5, por primera vez contempla unos documentos que se complementan los unos a los otros. Es decir, si tú no cumples o no tienes una garantía de cumplir estos mínimos de calidad que marcan estos DBs, es imposible que se cumpla con el conjunto, con el espíritu del documento básico de ahorro de energía. Y principalmente el documento que manda y que dice que se está cumpliendo con todo esto es el primero de ellos, que es el H0. ¿Qué es un edificio de consumo casi nulo? Pues básicamente es un edificio que cumple con el documento básico H0. ¿Qué es lo que dice el H0? El H0 lo que hace es que nos limita la cantidad de energía primaria que puede consumir un edificio. Y además, lo que nos está diciendo es que parte de esa energía primaria tiene que estar suplida en un porcentaje por fuentes de energía renovables. Este documento, que es el primero, es una recopilación de todos los demás. Es decir, si no cumplimos estrictamente lo que dicen o las prescripciones que marcan el resto de los documentos de ahorro de energía, es muy difícil que cumplamos con los mínimos requisitos que marca el documento H0. Este documento es de aplicación, por supuesto, a las obras de nueva construcción y a las ampliaciones e intervenciones sobre edificios existentes. Quizá el mayor cambio normativo de este Real Decreto es que la H0 por primera vez es de aplicación a las obras de reforma. En el momento en el que intervengamos sobre los sistemas de climatización o de producción de agua caliente sanitaria y en el que además se intervenga sobre una superficie superior al 25% de la envolvente, ya tenemos que cumplir con la demanda o con la cantidad máxima de energía primaria de nuestro edificio. Y un 25% de la envolvente es muy poco. No solamente, y aquí es cuando vienen los criterios interpretativos, no es solamente del edificio en concreto, sino del elemento sobre el que intervenimos. En concreto, en España tenemos un régimen de propiedad horizontal en el que está muy dinamizada la propiedad, entonces es muy fácil intervenir sobre una vivienda aislada dentro de un edificio y tenemos que definir en el certificado de eficiencia energética cuáles son los elementos que componen la envolvente. Como podréis comprender, sobre todo si los técnicos que están en la sala,
Cambiar ese 25%, un falso techo, unas ventanas o trasdosar unos cerramientos, ya va a implicar la plena entrada en vigor del H0. Se hacen las exclusiones habituales, pues edificios de escasa entidad, edificios agrícolas o edificios protegidos, o bien construcciones provisionales. Estos son los límites que marca el Código Técnico. Hace una distinción en uso residencial privado entre edificios nuevos y edificios que simplemente se reforman, pero cuando salimos del uso residencial privado ya no nos marca esta diferenciación. Es decir, los límites de consumo de energía primaria son iguales para edificios nuevos que para edificios rehabilitados. Y además, según el uso y según la baja o la carga interna que defina el edificio de uso no residencial privado, nos marca unos porcentajes mínimos de aportación de energía primaria para cubrir esa energía total que el edificio va a demandar. Os traigo aquí un ejemplo de un edificio que está protegido, que hemos rehabilitado recientemente en el despacho y que por expreso, no tendría por qué aplicar el nuevo HE porque es un edificio protegido, pero por expreso deseo de la Administración nos han exigido que cumpla no solamente con el nuevo técnico de la edificación, sino que vayamos un paso más allá. Es un edificio que está certificado Passive House y que va a ser un edificio de consumo casi nulo en régimen de rehabilitación. Es una antigua fábrica de harinas, tiene unas naves laterales que hemos rehabilitado y que le hemos dado un uso diferente. Traigo este ejemplo para mostraros que, a pesar de ser una rehabilitación, es posible alcanzar los niveles del código técnico que marca el documento básico de ahorro de energía y, además, se pueden superar. Aquí tenéis los indicadores del programa de certificación que hemos utilizado, el CAL Energete, y cómo se cumplen, estamos por debajo de los límites de consumo de energía primaria. ¿Cómo se cumple el H0? Bueno, pues se cumple si cuidamos todos aquellos parámetros que van a influenciar o que van a influir en el consumo directo de energía primaria. Uno de ellos es la envolvente, que es lo que marca la H1. Por supuesto, es aplicación para edificios nuevos y también para edificios existentes. Nuevamente, deja fuera de la aplicación los edificios protegidos, los de escasa entidad, los provisionales y los edificios agrícolas o industriales de defensa, y hace un especial hincapié en varios aspectos que van a incidir directamente sobre la demanda energética. El primero de ellos, obviamente, es el tema de la envolvente, ¿vale? Pero también hace hincapié sobre la calidad de esa envolvente, con estos conceptos como, por ejemplo, el tema de las descompensaciones, que no haya elementos o cerramientos que generen disconfort. Y además, también nos dice, ojo a navegantes, porque ya no se puede entrar en tablas y ya no se pueden aplicar casos generales a aspectos específicos, y menos en el tema en el que estamos, en la rehabilitación. Hay que estudiar caso a caso, porque una intervención sobre un edificio existente genera patologías muy graves, sobre todo en lo que se refiere a condensaciones superficiales e intersticiales, que más adelante veremos. Establece una serie de límites sobre una calidad en función de la zona climática, de la calidad de la envolvente, que no garantiza el cumplimiento de la H0. Es decir, esto lo único que garantiza es que los cerramientos van a tener una calidad mínima. Es más, en este anejo que complementa el H1, lo que nos dice y lo que nos recomienda es que si estamos en casos de rehabilitación y de obra nueva, si queremos cumplir la H0 con una buena envolvente térmica, lo mejor es que nos vayamos a valores muchísimo más exigentes, porque si no va a ser imposible poder cumplirlo. Hace, además, una serie de aclaraciones en el caso de intervenciones en edificios existentes. Dice, pues que el H1 solamente tiene que intervenir sobre elementos o cerramientos
sobre los que vayamos a intervenir, aunque obviamente tenemos que analizar si la intervención sobre elementos puntuales va a dañar aquellos elementos sobre los que no se interviene, bien cuando se modifiquen las condiciones interiores o exteriores preexistentes, por ejemplo, si hay un edificio que linda con otro y de repente el de al lado desaparece porque se demuele, las condiciones interiores de ese edificio van a cambiar porque pasan de tener un espacio no acondicionado o no habitable al lado a tener el exterior. Y lo que también dice es que a criterio del proyectista se pueden sobrepasar estos valores si garantizamos otros, como por ejemplo el concepto de compacidad, que en sí es un concepto nuevo que introduce el nuevo Real Decreto y que, bueno, viene a decir que si tú tienes un edificio compacto, térmicamente se va a comportar muchísimo mejor que si no lo es. También establece las condiciones entre diferentes unidades de uso, es decir, no solamente va a cuidar los intercambios térmicos con el exterior, sino también con otras unidades de uso, para que las unidades, por ejemplo, vamos a hablar de viviendas, sean más independientes. Si tu vecino se va o si es una persona que no tiene un consumo responsable, pues tu vivienda o tu unidad no se ve afectada por el mal comportamiento térmico del de al lado. Este es el nuevo concepto que ya os he explicado antes, que es el concepto de la compacidad, que nuevamente en el uso residencial privado hace una distinción entre edificios nuevos e intervenciones sobre edificios existentes, pero que nuevamente en edificios que no son de uso no residencial privado no hace ninguna distinción. Es decir, le da igual si estamos haciendo un edificio nuevo o si estamos rehabilitando un edificio existente. También introduce otro parámetro nuevo, que es el control solar sobre el interior de las edificaciones, pero principalmente cuando los elementos activos en el mes de julio están activados, estableciendo unos límites y tampoco hace diferenciación entre si estamos en un edificio nuevo o en el caso de rehabilitación. Por supuesto, hay unos criterios de aplicación para este documento básico y son unos criterios que son bastante lógicos. Para empezar, si vamos a empeorar las condiciones preexistentes en el edificio y estas condiciones son superiores a las que marca el documento básico, pues no las podemos empeorar. También hay unos criterios de flexibilidad, en el caso de encontrarnos en edificios protegidos o que las soluciones planteadas no sean técnica o económicamente viables, o bien pues cuando se obliga a intervenir sobre elementos que inicialmente no estaba previsto intervenir. Pero ojo, lo que nos está pidiendo el Código Técnico es que digamos por qué no podemos alcanzar los límites que marca y que digamos que no llegamos a los límites que marca, pero tenemos que adquirir el compromiso de quedarnos lo más cerca posible. Además, como os he dicho anteriormente, es muy importante cuando intervenimos, sobre todo en rehabilitación, sobre elementos de la envolvente, hacer un detalle muy exhaustivo y un estudio muy exhaustivo sobre todos los elementos constructivos, para evitar el riesgo de condensaciones tanto superficiales como intersticiales. Como sabréis, casi todas las rehabilitaciones tradicionalmente se han planteado por el interior. Todo lo que sean intervenciones o aislamientos por el interior o sobreaislamientos, que es en el caso en el que estamos, tanto para obra nueva como para rehabilitación, incrementa potencialmente el riesgo de condensaciones, tanto superficiales como intersticiales. Ya no vale con decir el catálogo de elementos constructivos me dice que si pongo tanto de aislamiento o si la carpintería está en esta posición, tengo este valor de puente térmico y me asegura que no se van a producir condensaciones. No. Hay que estudiar caso por caso e ir haciendo correcciones en los encuentros de los detalles constructivos y en todas las capas del cerramiento para asegurarnos de que no se va a producir ninguna patología. Me refiero a esto. Este es el edificio que os he mostrado antes. Al ser un edificio protegido, hemos tenido que ir con todo el aislamiento por el interior. Os he dicho que hemos cumplido con todos los niveles de aislamiento del edificio. Y hemos tenido que analizar cada una de las capas e ir haciendo correcciones para asegurarnos que no se producían condensaciones intersticiales. Y además,
en los encuentros de cada uno de los elementos constructivos, hemos tenido que verificar que en estos puntos no se supera o no se está por debajo de la temperatura que nos marca por zona en el que hay riesgo de condensaciones superficiales. Es decir, que esta temperatura en este punto, que es el punto más frío, estamos por encima de la temperatura de rocío. Esto es un encuentro de una carpintería, pero también tenemos cómo se resuelve un cajón de persiana, cómo se resuelve el encuentro de la solera con el cerramiento exterior, o cómo se resuelve un forjado nuevo que se ha tenido que hacer para que en este punto de aquí no se produzca la temperatura de rocío. Es un estudio caso por caso y una vez que se resuelven, se corrigen, se va para adelante y para atrás o se optan por nuevas soluciones constructivas o nuevo posicionamiento de este cerramiento, se verifica que se cumple con el H1. Además, otro de los elementos, y ya pasamos a los siguientes documentos básicos, hay que hacer hincapié en el rendimiento de las instalaciones térmicas. Directamente el código técnico lo que hace es que nos remite al RITE. Y además, no solamente las instalaciones térmicas tienen que tener un buen rendimiento, sino que también las instalaciones de iluminación tienen que acompañar. Es lo que os decía al principio. Aquí o cumple todo cada uno de los documentos o es imposible cumplir con el H0. Ve por primera vez el edificio como un organismo en el que cada una de las partes contribuye al fin, que es hacer edificios de consumo casi nulo. Bueno, este documento básico, que es el de iluminación, también tiene unas limitaciones en cuanto a los ámbitos de aplicación. En el tema de rehabilitación, sobre todo afecta a aquellas instalaciones que se renuevan o cuando se hace cambio de uso, aquellas partes que se renuevan o que se ven sometidas a cambio de uso. Ya por fin admite el código técnico nuevas fuentes de energías renovables para la producción de agua caliente sanitaria. Ya podemos ir a sistemas de cogeneración, a sistemas de producción de energías renovables, a las famosas bombas de calor. Ya no es necesario ir a solar térmica, pero siempre que toda la producción o toda la contribución sea próxima al edificio. También hay unos límites, es decir, hay unos límites de producción. Obviamente, cuando la producción exigida por código técnico es mayor, hay mayor producción de agua caliente sanitaria, pues obviamente tenemos que tener una cobertura procedente de una energía renovable muchísimo mayor. Y bueno, como os he dicho, las fuentes de energías renovables pues ya son más amplias, ya no es obligatorio ir a una placa solar, sino que podemos recurrir a otras fuentes de energías renovables. Y bueno, por último, la contribución solar fotovoltaica, que también marca unos límites de superficie y también es de aplicación en rehabilitación a partir de determinada superficie de intervención. También con una serie de salvedades. Bueno, pues cuando estamos en un edificio protegido o bien cuando estamos interviniendo sobre un edificio preexistente y la superficie de generación no va a dar la demanda, o sea, no va a cubrir la demanda exigida, bueno, pues nos permite no llegar. Eso sí, sí que se tiene que adquirir el compromiso de vamos a quedarnos todo lo más cerca que podamos. Y bueno, un poco como conclusión a la ponencia, es deciros que bueno, el espíritu del nuevo Real Decreto no lo tenemos que ver como un hándicap, es decir, no puede ser, y esto es mucho de los arquitectos, no podemos acogernos a las excepciones que marca para el no cumplimiento. Tenemos que ver el nuevo Real Decreto como una oportunidad para renovar el parque inmobiliario, que en su 80% está construido prácticamente sin ningún tipo de normativa térmica, y para contribuir a la reducción de las emisiones de CO2, para hacer edificios de consumo casi nulo. Es posible, pero también, ojo a navegantes, porque la intervención sobre edificios existentes conlleva una serie de peligros. Una mala aplicación o un mal estudio
del edificio, de los ejemplos concretos y de la aplicación de este Real Decreto va a conllevar una serie de patologías que van a mermar las condiciones de habitabilidad y de seguridad de los edificios, que bueno, va a traer cola y afortunadamente mucho trabajo para los peritos que estáis aquí en los próximos años. Y bueno, muchísimas gracias por vuestra atención. Gracias, Elena.